Amén. Gracias, hermano Manuel. ¿Y cuántos están preparados para recibir la palabra del Señor? Amén. Muy bien. Vamos a tener un mensaje que es la clave de nuestra esperanza. Una de las cosas más importantes que todos esperamos como cristianos. El mensaje de esta mañana, amados hermanos y amigos, se titula Parusía. ¿Cómo? ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué es? Parusía. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Pero antes, acompáñeme a hacer esta oración. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te estamos suplicando que bendigas este mensaje. Ayúdanos a recibirlo y que podamos abrir el corazón. A través de Jesucristo. Amén. En los domingos anteriores, amados hermanos, hemos visto muchos mensajes poderosos con nuestros amados hermanos. Hemos visto, primeramente, luego de haber visto los dos mensajes sobre la esperanza, vimos nosotros que hay un juicio intermedio. ¿Cómo así? Toda persona que muere, lo que hace es, su espíritu es llevado por los ángeles y es presentado ante el tribunal de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que cuando usted muera, cuando yo muera, lo primero que vamos a ver es que vamos a ser llevados ante el tribunal de Cristo para que nosotros podamos ser juzgados por nuestras obras, por los pensamientos, por las palabras, por todo lo que hicimos o no hicimos, sea bueno o sea malo. Vimos que nosotros tenemos ese juicio después de la muerte, pero no es el juicio final. Por eso se le llama juicio intermedio. Eso es lo que pasa después de la muerte. También vimos con nuestros hermanos que hay vida después de la vida. Efectivamente hay una conciencia. Usted se va a dar cuenta y yo me voy a dar cuenta que estamos muertos. ¿Ya? No es que estaremos soñando, sino que estará muy consciente como aquel rico que decía, tengo unos hermanos en la tierra. Quisiera que enviaras a Lázaro para que pueda hablarle y así ellos se arrepientan y así no vengan donde yo estoy. El rico estaba muy consciente de que estaba muerto, que ya no estaba y que estaba gente con vida todavía. Por lo tanto, también vimos que hay un tormento intermedio, que no es el mismo infierno final. Y ese tormento intermedio, la Biblia le llama el Hades. El Tártaro, ese es el tormento intermedio que van todas las personas que mueren y su espíritu sufre en ese tormento intermedio porque nunca recibieron el Evangelio de Jesucristo. Jamás. O, lo que es peor, recibieron a Cristo y luego se apartaron. Pero al final es el mismo Hades, el mismo sufrimiento. El sufrimiento o el tormento intermedio es espiritual, porque el cuerpo de la persona está en la tumba, pero su espíritu está sufriendo en un tormento intermedio. El infierno no. El infierno es después, que lo vamos a ver en los temas que vienen con la ayuda de Dios. Ese sufrimiento intermedio es solo el espíritu que está sufriendo, el cuerpo está en la tumba. Ahorita mismo hay muchas personas que están o en el seno de Abraham o están en un tormento intermedio, sus espíritus, mientras sus cuerpos están en los cementerios. Eso es lo que hemos visto hasta el momento, amados hermanos. Pero hay una esperanza, la esperanza de la parusia o de la parusía. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Acompáñenme a ver lo que dice Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La parusía, amados hermanos, es esa manifestación gloriosa, lo que comúnmente nosotros le hemos llamado la venida de Cristo o la segunda venida de Cristo. Lo que pasa que en la Biblia hay varias palabras para eso. Una es la venida, que es de recibir o regresar. Hay otra que es esta, la palabra que dice manifestación, en griego es epifanía,
Epifanía significa una aparición, una manifestación, hacer visible algo. Y también está la palabra parusía, que significa presencia. La parusía de Cristo es la presencia visible y personal de Jesucristo por segunda vez. La parusía es la gloriosa manifestación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra de forma presencial y visible a todos. Es cierto que Mateo 28:20 dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es cierto que la Escritura dice que si están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sí, la presencia de Cristo está ahí. Está ahí Cristo. Pero la parusía es la presencia de Cristo personal y visible a todo el mundo. Dice la Biblia, todo ojo le verá. Ahorita está Cristo en medio de nosotros, amén. Pero no es visible para nadie, ni tampoco para la gente de afuera. Y si algún incrédulo viene aquí y dice, ¿dónde está? No hay nadie. Pero la parusía, amados hermanos, es Cristo haciéndose visible hasta el peor de los ateos. Como que ahí van a creer. ¿Ya se fijó? Es Cristo haciéndose manifiesto delante de todos, los que creyeron, los que no creyeron, los religiosos, los no religiosos, los agnósticos, los científicos, los ateos. Todo el mundo lo va a ver. Todo el mundo lo va a ver. ¿No les parece glorioso esto, amados hermanos? ¿Amén? Es como esa sensación de cuando uno tiene razón, pero todavía hay personas que no la creen y luego se demuestra. Ya viste, ya viste. Entonces es esa alegría, ese gozo que vamos a tener por haber perseverado hasta el final, y cuando el Señor se manifieste vamos a decir, ya viste, ahí está. Y no creíste todo este tiempo. Ya viste, Cristo es real, siempre lo fue, está ahora acá. Vamos a ver 2 cosas entonces en esta mañana con la ayuda de Dios, 2 puntos principales. El primer punto es que vamos a conversar un poco de cuáles son las señales antes de la parusía. Porque hay muchas iglesias y religiones que predican muchas cosas. En internet hay muchas cosas. En la televisión hay muchas cosas. Pero la palabra habla claramente de cuáles son las señales antes del fin. Eso es lo primero. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que está cerca el Señor? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Eso es lo primero. Con el objetivo de que usted no se alarme, no se angustie, sino que más bien tenga lo que la Biblia dice, todo lo contrario, un anhelo vehemente para que venga ese día. Paradójicamente, la mayoría de los cristianos casi no quieren que el Señor venga, casi no quieren que el Señor se manifieste, más bien hasta tienen miedo y terror por ese día, lo cual es paradójico para un cristiano, es contradictorio, es un sinsentido, porque el cristiano espera al Señor con ansias. Es una novia comprometida esperando por el esposo y está enamorada por él. Por lo tanto, es un sinsentido que esa mujer no quiera que venga, ¿verdad? El esposo. Correcto. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, vamos a ver en sí cómo se va a realizar la parusía o esa manifestación. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros según la Escritura? Mateo capítulo 24 y 25 son los textos que nos hablan sobre la venida del Señor, pero también Jesús habla allí sobre la respuesta a una interrogante de los discípulos, que por esa razón muchas veces se malinterpreta lo que está tratando de decir Jesús en Mateo 24 y luego en Mateo 25, aunque vamos a tocar un poco más Mateo 24. Mire lo que dice Mateo, vamos a irnos todos a Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 1 en adelante dice así: Jesús salió del área del templo y ya se iba, cuando sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del área del templo, como diciendo, mira qué majestuoso. Él les dijo, ¿se refieren a todo esto? Pues les digo la verdad, no quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. Entonces los discípulos quedan sorprendidos. ¿Cómo una majestuosa estructura va a ser derribada? Si es algo icónico el templo de Jerusalén.
Así que en el versículo 3 dice, luego Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Se acercaron sus seguidores y le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá eso? Hablando de la destrucción del templo. ¿Y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Esa es la pregunta que hacen los discípulos. ¿Ya se fijaron, amados hermanos y amigos, que esta es una pregunta que conlleva 3 preguntas? La primera es, ¿cuándo sucederá eso? La destrucción del templo. Segunda pregunta, ¿cuál será la señal de tu regreso? Número 3, ¿cuándo será el fin del mundo? Ellos creen, los discípulos, por la pregunta que hacen, de que esas 3 cosas van a suceder al mismo tiempo. Lo cual hemos comprobado en la historia que no fue así. Entonces Jesús no dice que esas 3 cosas van a suceder en el momento, aunque los discípulos creen eso. Pero sí se pone a responder el Señor Jesús en una sola respuesta estas 3 preguntas en una. Y allí un poco sobre la confusión. Pero tomando en cuenta que esta es una respuesta a 3 preguntas diferentes, allí vamos a darnos cuenta cuando el Señor entonces se refiere al día final, a la manifestación, a la segunda venida, a la parusía. Dinos entonces, dicen los apóstoles, dicen los discípulos. Jesús contestó, tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán contra mí al decir, yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Yo soy el Mesías. Ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerras. Y esto es una cosa poderosa. Oiga lo que dice el Señor. Cuando Él le responde sobre la pregunta, ¿cuándo sucederá eso? ¿Cuándo será el fin? ¿Cuándo será tu venida? Jesús le dice, no se engañen, porque habrá gente que dirá que ha venido Cristo, el Mesías. Y también hay gente que dirá, en la televisión, en internet, que van a oír sobre guerras y rumores de guerras. Pero, ¿qué dice el texto? No se asusten, aún no es el fin. Pero la mayoría de nosotros nos alarmamos, ¿sí o no? Cuando escuchamos de guerras y rumores de guerra, nada que ver, amados hermanos. Primera cosa muy importante en esta mañana, cuando usted escuche de guerra, de rumores de guerra, eso no es señal de que viene Jesús todavía. Porque las guerras siempre han pasado. La guerra comenzó desde que Caín mató a Abel. La primera guerra lo mató, lo asesinó. Caín matando a Abel, ahí está. Y después han venido guerras tras guerras, solo basta estudiar un poco la historia. Así que imagínense ustedes, amados hermanos, antes de la Primera Guerra Mundial, siglo XX, el siglo pasado, todo el mundo creía que Jesús venía en breve. Y luego la Segunda Guerra Mundial. Así que siempre han habido guerras. Entonces, las guerras no son señal de que Cristo viene como a los días. Eso no es así. Dice la Biblia, no es el fin. Porque han venido guerras, imagínense. Los cruzados en la época medieval, guerras. Los romanos, cuando los bárbaros destruyeron Roma en 476, hay guerras, rumores de guerra, y han pasado siglos y no ha venido Cristo. Entonces, las guerras no son señal de que el Señor viene como que mañana mismo. No es así. Dice la palabra, no se asusten, todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. ¿Está siendo claro el Señor, sí o no? No es el fin. Guerras no es el fin. Y que se va a empeorar Rusia con Ucrania porque Ucrania está invadiendo ahora a Rusia. No es el fin todavía. Nada que ver. Entonces se saca esa idea, amado hermano, y vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Pelearán nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, terremotos en muchos lugares, todo eso será el comienzo de mucho sufrimiento. En ese tiempo los entregarán para que los castiguen y los maten. Ahí está hablando de la gran persecución de los primeros siglos del cristianismo. Ahí está hablando. No es como muchas iglesias evangélicas o religiones dicen que vendrá una gran persecución y tribulación al final de los tiempos. No, esto es al inicio de los tiempos. Porque recuerdan qué es lo que está contestando Jesús. Está contestando 3 preguntas al mismo tiempo, ¿sí o no?
Porque son 3 preguntas las que hacen los discípulos. Y la primera es, ¿cuándo sucederá eso que dices que el templo se va a destruir? La historia nos confirma que Jerusalén fue destruida. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito y sus tropas. Ahí fue el fin. Entonces, antes de eso había persecución. Luego de eso hubo persecución también. Pero ya está respondiendo entonces. Pero no se refiere al fin, al final, sino el fin del templo. Ya aquí. Entonces, ahí vamos nosotros analizando. Luego sigue diciendo, todas las naciones los odiarán a ustedes por estar de mi parte. Esto siempre ha pasado y siempre pasará. Si somos cristianos, habrán personas que nos odien. En esos días muchos creyentes perderán la fe, se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros. Sí, porque los romanos perseguían a los cristianos y eso lo vamos a ver con el hermano Luis en Apocalipsis. Habrá muchos falsos profetas, ojo con esto. Habrá falsos profetas, falsos predicadores, falsos maestros que vendrán y engañarán a la gente. Eso sí, pero desde el primer siglo ha habido también falsos predicadores, falsos maestros, falsos profetas. Eso ha habido desde el primero hasta el siglo actual. Debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando, pero Dios salvará al que se mantenga hasta el final. Y esas buenas noticias del reino, verso 14. Ojo, aquí hay un cambio en la respuesta que Jesús está dando para que detectemos las señales antes del fin. Verso 14 dice, y estas buenas noticias, o sea, el evangelio del reino, se anunciará en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. ¿El fin de qué? Según algunos analistas, intérpretes, las profecías del Nuevo Testamento deben también analizarse a cómo se analizan las profecías del Antiguo Testamento. Y que muchas veces hay un cumplimiento por etapas o por niveles. Si nosotros analizamos, por ejemplo, Isaías y otros profetas, cuando habla de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, se refiere a una virgen del momento, pero luego esa profecía se refiere a Cristo. Hay como profecías que se cumplen en niveles o etapas. Vendrá el fin. Ok, después de esto, vendrá el fin de Jerusalén, el fin del templo. Pero también hay un cumplimiento, según este análisis, de que el evangelio alcanzará a todas las personas del mundo y entonces vendrá el fin. Eso significa que la primera señal, amados hermanos, antes de la parucía es la difusión del evangelio a todo el mundo. A todo el mundo. El evangelio va a llegar a todas las personas. El evangelio verdadero de Cristo va a llegar y tiene que llegar a todas las personas. Pablo ya le dijo a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, si Dios quiere que todos sean salvos y que conozcan la verdad, pues Dios se va a encargar de que todos conozcan la verdad y oigan la verdad por lo menos una vez en la vida. Allá nosotros si escuchamos la verdad y la dejamos pasar la verdad. Entonces, el evangelio se tiene que predicar, Mateo 24:14, a todo el mundo para que luego venga el fin. Así que cuando ustedes vean, verso 15, ahora dice el verso 15, así que cuando ustedes vean que la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel está en el lugar santo, quien lee esto, que lo entienda. Ahora Jesús está hablando del profeta Daniel. Y efectivamente el profeta Daniel, así como muchas profecías del Antiguo Testamento, no solo profetizaban cosas para el Nuevo y para tener un cumplimiento en Cristo, sino también un cumplimiento escatológico. Y por eso es que las profecías del Nuevo Testamento se deben de analizar con las profecías del Antiguo Testamento también, teniendo una unificación llamado Cristo Jesús. Jesús menciona el profeta Daniel, y cuando uno estudia el profeta Daniel, se da cuenta que la abominación desoladora era un rey griego que llegó, Antíoco Epífanes, pero también se refiere a otra abominación desoladora,
Tito, cuando destruye el templo. Porque vemos de que Jesús está profetizando hacia el futuro. Pero cuando Jesús está profetizando ya había pasado lo del tiempo de los macabeos, cuando desalojaron a los griegos. Luego los romanos conquistaron. Pero ya hubo una abominación desoladora, la cual se refiere a un rey griego que profanó la santidad del templo de Jerusalén, el lugar santísimo. Pero ahora Jesús está diciendo que se va a volver a profanar. Y eso se puede analizar en las 70 semanas de Daniel. La abominación desoladora que menciona aquí se puede leer en Daniel capítulo 9, en las 70 semanas de Daniel. Pero aún no es el fin. Está refiriéndose sobre la destrucción del templo. Luego dice acá, ¿y por qué es muy importante esto? Porque aquí es donde muchas iglesias y muchas religiones hablan del anticristo. Que antes que venga Cristo Jesús, va a venir un anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Ahí lo vamos a ver. Pero partiendo de este versículo, dicen que la abominación desoladora es ese anticristo, ese maligno ser y perverso, que también la asocian con la misma bestia del Apocalipsis, pero nada que ver. La abominación desoladora aquí, como está hablando de la destrucción del templo, es cuando destruyen el templo de Jerusalén. Pero no se refiere a un anticristo final o escatológico. Entonces hay que ver, por eso es que dice Jesús, y esto es muy típico en los códigos proféticos, porque las profecías se sellaban para que no todos tuvieran un fácil acceso a las mismas. Entonces dice, el que lea entienda, dice. El que haya leído Daniel entienda, dice. Entonces lo pone como difícil, no lo pone tan fácil de entender, pero uno con el poder de Dios le va agarrando. Entonces la abominación desoladora no es un anticristo escatológico, nada que ver. Sigue diciendo el Señor. Entonces los que estén en Judea, que huyan inmediatamente hacia las montañas. ¿Por qué? Porque los ejércitos romanos van a rodear Jerusalén. Años 65, 70, 68, 69, 70. Ahora ya no se refiere a la venida del Señor, se refiere a la destrucción del templo. Porque son 3 preguntas en una. Mire qué interesante. Después dice, el que esté en el techo de su casa, que no baje para sacar sus cosas. El que esté trabajando en el campo, que no regrese por su ropa. Y aquí muchos religiosos se confunden. El rapto, va a venir el rapto, entonces uno no tiene que bajar del techo. Nada que ver. No hay que agarrar la ropa porque el rapto viene. No se refiere a eso, se refiere a que los cristianos tenían que huir de Jerusalén porque lo iban a matar. Porque venían los romanos con todo a arrasar. En el año 70 no se refiere a un rapto todo raro, en donde a veces vemos en videos de internet, de TikTok, de YouTube, que viene el rapto y desaparece la persona y queda la ropa, ¿verdad? ¿Se han fijado en ese video? Nada que ver con la palabra, nada que ver con la Biblia. Que sale uno que está predicando y esto y lo otro, y entonces el predicador, porque es predicador, ¡pum!, desaparece y la ropa queda. Imagínense, yo estoy predicando y la ropa se cae ahí. Entonces, ¿qué pasó, el hermano Arcia? Y toditos se quedan. Ah, pues solo yo me fui al cielo. ¡Qué terrible! No, no es así. No dice eso la palabra. Y hay otros videos donde el predicador es el único que se queda solo y todos se van. Todos se van al cielo. Entonces, no es así. No dice eso la palabra. Verso 19, pobres de las mujeres embarazadas y también de las que tengan bebé en esos días. Pobre. Y viene la gente asustada el 6 de junio del 2006, porque casualmente el 6 de junio del 2006, la fecha se escribe 06 del 06 del 06, el 666, la bestia del Apocalipsis. No es cierto, no tiene nada que ver. El 666 de la bestia del Apocalipsis, que el hermano Luis lo va a explicar, con estas mujeres embarazadas. Entonces las que estaban embarazadas decían, doctor, yo no quiero tener a mi hijo el 6 de junio del 2006 porque de seguro mi hijo va a ser el anticristo. Nada que ver. Porque el anticristo nace el 6 del 6 del 6. No es cierto, nada que ver. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice eso? Bueno, porque si hay un sitio y hay un ataque de soldados romanos,
pues a las mujeres embarazadas se les va a complicar la vida, ¿sí o no? Entonces, por eso es que Jesús dice, pobre de las mujeres embarazadas y también de las que tengan bebé en esos días, porque va a ser una gran catástrofe. Porque los discípulos preguntaron, ¿cuándo va a suceder eso que dijiste? Que las grandes piedras del templo iban a caer. ¿Ya se fijan? Entonces, oren, dice el Señor, para que no les toque huir en invierno ni en día de descanso. Esos días serán terribles, tiempos difíciles, como no los ha habido desde el principio del mundo, ni los habrá jamás. Haciendo referencia claramente a que esto no es algo del fin de los tiempos. Si Dios no hubiera decidido acortar esos días, nadie sobreviviría, pero los acortó para ayudar al pueblo que ha elegido. Si alguien les dice en esos días, miren, aquí está el Mesías, o aquí está Él, no le crean. En efecto, habían muchos antes del año 70 que se decían llamar Mesías. Y como creían de que el Mesías era como el rey David, que iba a liberar a Israel de los romanos, entonces muchos creían y se armaban tropas. Entonces les hacían creer a los pueblos, a los judíos, de que uno era el Mesías o aquel otro era el Mesías y que estaban preparándose y no importaba que los romanos llegaran a sitiar Jerusalén porque había ahí de seguro uno que otro Mesías. Por eso Jesús les dice, no es cierto, esos no son los Mesías, los van a arrasar, los van a arrasar. Y efectivamente los arrasaron a todos, los arrasaron. Los judíos fueron arrasados en el año 70. No le crean, dice Jesús, porque vendrán falsos mesías y falsos maestros, profetas, y harán milagros, señales y maravillas para poder engañar aún a los mismos elegidos. Así que les pongo sobre aviso. Cuidado, nada que ver. Ahí está en el Mesías en el desierto, no vayan, no les crean. Miren, está escondido adentro en un cuarto. No es cierto. Porque como se observa un rayo, ahora está hablando de la otra pregunta que hacen los discípulos. ¿Cuándo será el fin? ¿Cuándo será, dice aquí, tu regreso? ¿Cuándo será tu regreso? Entonces él está respondiendo todo esto al mismo tiempo. Entonces, no es cierto, dice Jesús, los que dicen que ahí está el Mesías, porque ¿saben cuándo vendré otra vez? Versículo 27. Porque como se observa un rayo resplandecer en el cielo de oriente a occidente, así se observará la venida del Hijo del Hombre. Entonces el Mesías no está de forma en carne y hueso, sino que el Mesías va a venir y todo ojo le verá. Así va a ser, todos se darán cuenta. No es que está escondido en un cuarto o esté en el desierto, como lo decía el hermano Luis en la clase. Así se observará. Porque donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. O sea, que va a ser evidente, va a ser muy evidente el regreso del Señor. Es algo visible, es algo evidente. Nadie se le va a escapar. Es que no es así. Entonces, esa es la primera cosa, la difusión del Evangelio. Pero también hay otra cosa interesante. Vamos a ver en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 1. Estamos viendo señales antes de la parusía, antes de la gloriosa manifestación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, presencial y visible a todos. 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, y aquí viene otra cosa potente, otra cosa muy, pero muy interesante. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice así: hermanos, queremos hablarles sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oh, ok, se trata de eso, ¿verdad? Queremos hablarles sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento en que nos encontremos con Él. Muy bien, les pedimos que no se preocupen. ¿Cómo? Que no se preocupen, que no se angustien, no se llenen de temor. Ni se inquieten fácilmente, ni tengan miedo si oyen decir como si fuera una profecía o un mensaje que el Señor ya regresó. Tampoco hagan caso si se lo escribe en una carta diciendo falsamente que es de nuestra parte. No es así. No permitan que nadie los engañe de ninguna manera.
el día del Señor llegará. Ok, aquí hay algo interesante. Primero Pablo dice, quiero hablarles sobre la venida de nuestro Señor. Y luego dice, el día del Señor llegará. Eso significa que cuando la Biblia muchas veces habla sobre el día del Señor, está hablando de la venida del Señor. Amén. El día del Señor muchas veces se refiere a la venida del Señor. Lo podemos ver aquí claramente de manera intercambiable. La venida de nuestro Señor Jesucristo será el día del Señor. Y muchas veces desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, el día del Señor era sinónimo de juicio. Tal y como le explicaba el hermano Luis, Él viene en las nubes, sinónimo de juicio. Hechos 17, 29-30 en adelante, dice que está establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia por medio de Jesucristo. Ese es el día del Señor. Entonces, dice aquí, el día del Señor llegará después que ocurra la apostasía. ¿Cómo dice ahí? No vendrá sin que antes aparezca ¿qué? La apostasía. Aquí está, hay una señal clara, está hablando claro la palabra. ¿Qué es lo que tiene que pasar antes de la venida del Señor? La apostasía. Y la palabra apostasía significa apartarse o desviarse de la fe genuina, íntegra y verdadera. Eso es apostasía. Aquí dice, después de que ocurra la rebelión contra Dios, la apostasía, dice la palabra. Cuando nosotros leemos 1 Timoteo en el capítulo 4, versículo 1 en adelante, nos dice en qué consiste esto también. Pero mire lo que dice, vamos a leer. En 1 Timoteo, en el capítulo 4, mire qué interesante. ¿Qué es esto? 1 Timoteo, en el capítulo 4, el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1 en adelante, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y esto qué significa? Se apartarán de la fe, le harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios, enseñanzas de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. La apostasía entonces, amados hermanos, conlleva falsas doctrinas, falsas religiones. Esa es la apostasía. Y ojo, ¿cuántos han escuchado? No importa la iglesia que visite, no importa la iglesia o la religión que usted pertenezca, todos adoramos al mismo Dios. Mentira, no es cierto. Eso es apostasía. Porque no todas las iglesias y no todas las religiones enseñan la doctrina de Cristo. Sino, dice aquí claramente que el Espíritu Santo advierte que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué es apostatar de la fe? ¿Qué es apartarse de la fe? Escuchar espíritus engañadores. ¿Y qué significa eso? Escuchar doctrinas de demonios. Ok, entonces estamos hablando de doctrina falsa, de religión falsa. Quiere decir que no es solamente ir a una iglesia, no importa cuál sea esta iglesia o esta religión. Lo que voy a hacer es escuchar palabra de Dios. No necesariamente lo que está escuchando en una iglesia o en otra es palabra de Dios, porque aquí advierte que habrán doctrinas de demonios y que las doctrinas de demonios es parte de la apostasía y que la apostasía es una señal que debe de primero pasar antes de la venida del Señor. ¿Ya se fijó? La apostasía primero es antes de la parucía. Y eso es falsa doctrina, demonios enseñando doctrinas, apartándose de la fe muchos. Y regresando a Tesalonicenses, dice algo poderoso también. Primero, el Señor no va a venir sin antes que aparezca la apostasía y se manifieste, ¿cómo dicen sus Biblias? El hombre de pecado. Muchas iglesias y religiones lo asocian a este hombre de pecado como el anticristo nuevamente.
En la definición estricta de la palabra anticristo, bueno, anticristo significa lo que se opone a Cristo, ¿verdad? Anti, en contra, Cristo. Bueno, ¿este hombre de pecado podría ser un anticristo? Pues efectivamente es un anticristo. Porque según todas estas características, pues se opone a todo lo que Cristo quiere y enseña y declara. En ese sentido. Pero no en el sentido del anticristo religioso contemporáneo como un líder político poderoso con armas nucleares y biológicas y químicas que van a someter a todo el mundo. No, no es así. Más bien, es un líder religioso. Pero sigamos leyendo. Dice, primero vendrá la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, destinado a la destrucción. Él está en contra de todo lo que se llama Dios o de todo a lo que se le rinde culto. Incluso entra en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está la clave para determinar quién es el hombre de pecado, porque la Biblia dice que el hombre de pecado y la apostasía van de la mano y que esta es una señal que debe pasar antes de que venga Cristo. Si eso no pasa, Cristo todavía no viene. Entonces, ¿qué dice aquí claramente? Este hombre, el hombre de pecado, es alguien que se sienta en el templo de Dios. ¿Dónde está el templo de Dios? ¿Qué es el templo de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Cómo es que este hombre se sienta en el templo de Dios? ¿Se refiere al templo de Jerusalén? ¿Ese es el templo de Dios? No. La Biblia dice en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que ahora el templo de Dios, en donde mora el Espíritu Santo, es la iglesia. Amén. La iglesia es el templo de Dios. Pero las doctrinas falsas dicen, el templo de Dios es el templo de Jerusalén. Y allí el anticristo se va a sentar en Jerusalén. Nada que ver. Obviamente ellos relacionan templo de Dios con el templo de Jerusalén. Entonces dicen, el anticristo va a ser un líder político y militar que se va a sentar en el templo de Jerusalén. Y para eso se va a reconstruir el tercer templo en Jerusalén. Y por eso el pueblo y la gran nación de Israel tiene que aniquilar a todos esos palestinos, musulmanes, árabes y desalojar a todo el mundo y quitar y destruir esa mezquita que está estorbando para reconstruir el gran y glorioso templo de Jerusalén, el tercer templo. Y luego va a pasar que el anticristo se va a sentar ahí. Nada que ver. No es así. El Nuevo Testamento dice que el templo de Jerusalén, el templo de Dios, es la iglesia. Ahora muy bien, preguntémonos, ¿cómo es que este hombre, dice la Biblia, se va a sentar en el templo de Dios? ¿Como Dios? ¿Y haciéndose pasar por Dios? Bueno, si el templo de Dios es la iglesia, significa que este hombre de pecado, al decir que se va a sentar en el templo de Dios, está hablando de una posición de autoridad, ¿sí o no? Tiene que ser una posición de autoridad. Sentarse en el templo de Dios como Dios significa que este hombre en la iglesia tiene autoridad. Por lo tanto, es un dirigente, es un líder. Y de hecho, el principal y máximo líder, porque se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y la mayoría de los expertos que estudian la palabra de Dios dicen de que el hombre de pecado es una institución y es el papado. ¿Cómo? El papa. Y toda la institución del papado es el hombre de pecado. ¿Por qué? Porque ahora la Iglesia Católica Apostólica Romana, pues ahora es la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero antes, siglos atrás, pues ¿de dónde viene? Pues todos vienen del mismo cristianismo del primer siglo.
Pero luego pasó el segundo siglo, luego pasó el tercer siglo, luego pasó el cuarto siglo y en el 476 cae Roma. Cuando Roma cae, Roma de Occidente, el Imperio Romano de Occidente, porque el Imperio Bizantino continuó un poco más, pero cuando cae Roma en el 476 surge un vacío de poder. Y los principales obispos, sobre todo el obispo de Roma, toma todo el control y toda la preeminencia. Pasan los siglos y de repente el obispo de Roma dice: yo soy vicario de Cristo. O sea, el que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Aquí nos dice claramente que el hombre de pecado es con la apostasía. Y la gran apostasía es cuando esa iglesia pura, santa, se desvía. Y al desviarse surge el misterio de la iniquidad. ¿Y cuál es el misterio el ministerio de la iniquidad? El hombre queriéndose hacer Dios. El ministerio de la piedad es Dios haciéndose hombre para salvarnos. Y el ministerio de la iniquidad es el hombre usurpando el lugar de Dios. Así que viene el papado, el obispo de Roma, y dice: yo soy el principal obispo, líder. Y siglos después también, todo el que no se sujeta a la autoridad del Papa es excomulgado. O sea, no pertenece a la única y verdadera iglesia y por lo tanto era una obligación para ser salvo, subordinarse a la autoridad del Papa. ¿Cómo es posible eso? ¿Y quién es el papado? Pues el papado es el hombre de pecado, el representante máximo de la apostasía de la iglesia. Esa iglesia santa se aparta para introducir doctrinas de demonios, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:1 en adelante. No podemos decir que hay otra persona que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Unos dicen, no, el hombre de pecado es el emperador romano. No, no puede ser el emperador romano, porque el emperador romano no se sienta en la iglesia como templo de Dios, se sienta en Roma como emperador romano. Pero si alguien que se sentó en Roma como líder de la iglesia, ese sí dijo: tienen que subordinarse a mí. Y luego hubo un gran cisma en el 1054, me parece, que fue cuando se dividió la iglesia católica apostólica romana y la iglesia católica ortodoxa griega. Se dividen porque dijeron: no nos vamos a subordinar a la autoridad del obispo de Roma o del Papa romano, no nos vamos a subordinar a ellos, y se dividen. Eso está en la historia, amados hermanos. Se dividieron. Las dos grandes se dividen. Entonces, esto es la apostasía y esto es el papado. Pero me van a decir, ¿quiere decir que ya pasó la apostasía y ya pasó lo del papado? Eso significa que Cristo sí está más cerca que nunca. Ahora sí, más cerca que antes. O sea, si antes del papado todavía no iba a venir Cristo. Antes de la apostasía no iba a venir. Dice claramente, la apostasía viene primero, el hombre de pecado viene después y luego va a venir el Señor. Por lo tanto, ¿cuántos todavía no han renunciado a la iglesia de la apostasía? Tiene que renunciar. La mayoría han renunciado, ¿sí o no? Muchos dicen, yo era católico, pero ya no, gracias a Dios. Gracias a Dios que renunció a eso. Gracias a Dios que renunció a eso. Porque claramente la palabra nos dice que hubo un hombre que se sentó en la iglesia como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué? Porque el que se hace pasar por Cristo es el hombre de pecado. Vicarius Filii Dei. Vicario de Dios, vicario de Cristo. Sustituto. Y tiene un nombre y un título. Máximo Pontífice. Y ese era un título romano religioso que luego los emperadores romanos adoptaron
para poder determinar una máxima autoridad, máximo pontífice. Pontífice significa puente en latín. O sea, el máximo pontífice significa el máximo puente entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Un hombre haciéndose pasar por Cristo, porque solo Cristo es el máximo puente entre Dios y los hombres, ¿sí o no? Pues esa es la apostasía. Así que si usted no ha renunciado a la apostasía, renuncia ya. Renuncie lo antes posible. Renuncia a la falsa doctrina, renuncia a los falsos maestros, falsos profetas. Renuncia a eso, porque si no renuncia, la parusía lo va a agarrar movido. Lo va a agarrar movido. Pero los anticristos, ¿de dónde aparecen? Primera de Juan 2:18 dice que los anticristos, porque hemos dicho que hay religiones que hablan del anticristo que viene, pero ese término sí sale en la Biblia, sí. Hemos hablado del hombre de pecado, hemos hablado de apostasía, hemos hablado de doctrina de demonios, pero específicamente anticristo está en 1 Juan 2:18, que dice cuáles son las características del anticristo. Ya se va a dar cuenta que no tiene nada que ver con el líder político militar que sale en internet. No tiene nada que ver. Pero lean conmigo. Dice 1 Juan 2:18. Dice: hijitos, el fin está cerca, y así como han escuchado que el enemigo de Cristo o el anticristo va a venir, han aparecido ahora muchos anticristos. Por esto lo sabemos que el fin está cerca. Los anticristos estaban entre nosotros, pero se fueron, pues realmente no eran de nosotros. Apostasía. ¿Ok? Pero dice el versículo 22, ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el anticristo? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que dice eso es anticristo, pues rechaza tanto al Padre como al Hijo. Eso significa que un judío que rechaza a Jesús como Cristo es un anticristo, es un anticristo. Todo aquel que rechaza a Jesús como el Mesías verdadero es un anticristo. También dice aquí, el que no acepta al Padre y al Hijo. ¿Quiénes son también personas que no aceptan al Padre y al Hijo? La doctrina apostólica, que dice que no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que solo Jesús. Entonces rechazan al Padre y al Hijo. Y dice, el que rechaza al Hijo rechaza al Padre, y el que rechaza al Hijo y al Padre es un anticristo. Ser anticristo es practicar la falsa doctrina. Así que la pregunta que hacemos es, ¿nos estamos cuidando de la falsa doctrina? Porque si no, estaremos siguiendo la corriente del anticristo, o del verdadero anticristo, ¿no? Y ya se fijaron por qué salen esas falsas doctrinas del anticristo aquí, para engañar y para aturdirlo, ya para confundirlo. Por eso es que en internet salen muchas cosas. ¿Cuál es el objetivo de eso? Para que usted se confunda creyendo que el anticristo es un líder político militar y no, realmente, todo lo que se opone a la sana doctrina de Cristo. Entonces viene usted y está pendiente del líder ruso o de Trump o de otro y no está pendiente de la doctrina de Cristo. ¿Ya se fijó cómo actúa el diablo? El diablo es diablo, ¿sí o no? Entonces usted está pendiente de la guerra de Rusia, de Ucrania, y usted dice, vamos a pro-Palestina, o no, pro-Israel, todo para distraernos de lo que realmente dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo es la parusia entonces, amados hermanos? ¿Cómo hacer? Una vez que pase todo esto, dice la palabra, el día y la hora nadie lo sabe, pero eso sí, está más cerca que nunca. Amén. Está más cerca que nunca, porque ya pasó la apostasía, y ya pasó el papado, o sea, ya inició. Eso ya está, eso significa que está más cerca que nunca la venida de Cristo. ¿Cómo es entonces la parusia? Como la gloriosa manifestación de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la tierra, de forma presencial y visible a todos. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, en griego dice, será hecho visible por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí hay dos cosas que hay que enfatizar. La primera, que el Señor Jesús se manifestará por segunda vez sin relación con el pecado. Quiere decir que Él no va a venir como la primera vez. No es como la canción de Arjona,
¿Cuántos han escuchado la canción de Arjona? Que dice que el Mesías, el Cristo, está en Nueva York y que se ha hecho cirugía en las manos para disimular. Un invento por ahí. Nada que ver. Dice la palabra que no va a venir como la primera vez. No es que va a venir como un hombre, como la primera vez que era un hombre 100%. No va a venir así, porque dice sin relación con el pecado, porque la primera vez que vino como un hombre para poder llevar, dice, los pecados de muchos y morir en la cruz. Entonces, ¿qué necesitaba? Cuerpo de hombre para llevar los pecados de muchos a la cruz. No viene a hacer eso, porque ya lo hizo. Por lo tanto, no viene así, como la primera vez. No viene así. Dice, sin relación con el pecado, sin el objetivo de llevar los pecados, porque ya lo llevó, sin morir otra vez, nada que ver. Sino que viene sin relación con el pecado. Pero viene, la segunda cosa a enfatizar es, para salvar a los que le esperan. Solo viene a salvar a los que le esperan. ¿Está usted esperando al Señor? Y esperar al Señor es literalmente estar esperándolo. Pero ¿cómo mostramos eso? ¿Cuánta fidelidad mostramos nosotros? ¿Cuántas veces nos congregamos? Y hago una pregunta, ¿quién parece más que está esperando al Señor? ¿Aquel hermano que está orando, que está fiel, que se congrega, que adora, que alaba a Dios, que quiere servir al Señor? ¿O la persona que a veces viene y a veces no viene y se desaparece y está más pendiente su mente en las cosas que tiene que hacer, en sus negocios, en su trabajo? Les pregunto, de esas dos personas, pues ¿quién parece más que está esperando con ansias al Señor? El que está fiel, ¿sí o no? Entonces, amados hermanos, ¿qué hace poniéndole más atención a las cosas terrenales? Porque aquí dice que el Señor va a venir, amén, pero solo va a salvar a los que lo están esperando. Si usted no está esperando al Señor, como cuando usted espera a alguien, me dijo que iba a venir ya. Usted está esperando, usted está viendo la hora, pero no está viendo la hora para ver cuándo viene una persona común y corriente, sino que viene el Señor porque quiere que ella venga con ansias. Entonces, ese es alguien que espera a alguien que espera con ansias, vehementemente. Si usted espera, si yo espero al Señor de esa forma, si usted está esperando que venga, pues lo va a salvar. Porque Él viene solamente a salvar a los que lo están esperando. ¿Cuántos esperan al Señor? ¿Cuántos estamos demostrando que está esperando al Señor? ¿Cuántos estamos más pendientes de las cosas que está aquí? El Señor va a venir y ahí sí nos vamos a sorprender. Cuidado. Hechos 3, 20 al 21 dice, y Dios envía a Jesucristo que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. El Señor Jesús va a estar a la diestra del Padre hasta la restauración de todas las cosas. Si se ha tardado, por decirlo así, o si ha habido un tiempo o un lapso, para nosotros los seres humanos ha habido un lapso temporal, desde que Jesús se fue hasta que viene. De hecho, han pasado más o menos 2000 años, ¿cierto? Entonces nos preguntan, ¿por qué han pasado dos milenios? ¿Por qué ese tiempo? Bueno, porque se han restaurado todas las cosas y se están restaurando. Cuando la palabra de Dios está creciendo y corriendo, se está restaurando. La Biblia aquí dice que hay una profecía, y la profecía es que el Señor va a venir hasta la restauración de todas las cosas. Él viene a restaurar todas las cosas, o sea, a completarlas, pero ya se está restaurando. Si usted se fija, la humanidad es más consciente que antes. Y la iglesia tiene que seguir avanzando y madurando, porque esa es la restauración de todas las cosas. Y luego Él viene a completar esa restauración. Hechos 1:11 dice, los ángeles le dijeron a los discípulos, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús
que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Se fue en las nubes, regresará entre las nubes. Será visible. Mateo 24:30, ya lo leímos, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. ¿Por qué lamentarán todas las tribus de la tierra? Porque se darán cuenta que era cierto, que era verdad, lo que tanto aquel amigo cristiano me hablaba una y otra vez y me tenía hasta aquí. Y me invitaba y me decía, ¿por qué no vamos al culto? ¿Y por qué no te pones las pilas, buscar a Dios? Ay, sí. Y me siento presionado. Muchas veces hermanos y amigos me han dicho, usted presiona bastante, hermano. Le animo a que deje de presionar. Sí. Es que nos vamos a sentir presionados si creemos que el Señor no va a venir pronto. Pero cuando usted cree que el Señor ya viene, le aseguro que estará presionado para apurarse, para apurarnos, amados hermanos. No tenemos todo el tiempo del mundo. Muchas veces la persona se siente presionada, pero se siente presionada porque no sabe de lo que la estamos salvando. Si pudiera probar el infierno, la condenación, 5 minutitos, dijera gracias por haberme presionado y salvarme por Dios. Pero no sabe las personas de qué se tienen que salvar y por eso se sienten presionadas. Pero el Señor viene pronto, amén. El Señor viene y por eso es que hay una urgencia, una necesidad para hacerlo pronto, amados hermanos, porque ya viene, dice aquí. Y entonces la gente que no creyó va a lamentar, dice, al ver al Hijo del Hombre. Primero en los Corintios 1:7 dice, de tal manera que nada les falte en ningún don, esperando anhelantes la manifestación. Literalmente dice Apocalipsis en griego, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:12 dice, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Así será, amados hermanos, la parusía. Estas son las señales. El Señor está cerca y viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuál es la conclusión? Guardemos esta esperanza y perseveremos hasta el final para obtener la corona de justicia. Comprendamos más y más esta esperanza y la retengamos. Esta esperanza de la venida del Señor como un hecho palpable. No nos asustemos por falsas alarmas. Pero sí debemos estar preparados, porque según todo lo que hemos visto, pues el Señor está más cerca que al principio. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a invitar ahora a nuestro hermano Isaías, que nos pueda despedir en una oración de conclusión, y luego vamos a tener unos anuncios. Hermano Isaías, con nosotros. Tome el micrófono. Amado Dios que estás en el cielo, Señor, te damos gracias infinita, Padre, por todo, Señor, lo que nos has dado en esta semana, Señor. Te damos gracias también, Señor, por tu palabra, Padre, que cada día nos anima a obedecerla, Padre Santo, a confiar en tus promesas, Señor, sabiendo que el día se acerca, Señor, y que tomado de tu mano, Señor, tenemos esperanza, Padre Santo, en ti, Señor, que vamos a recibir, Señor, nuestro galardón, como tú lo has prometido, Padre. Te damos gracias por todo lo que se hizo en este culto, Señor, de adoración.
y que nos lleve con bien a nuestros hogares, a todos y cada uno, Señor. Bendícenos siempre, Señor, y guárdanos de todo mal, Padre, y ayúdanos a confiar más en ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gracias, hermano. Amén. Muy bien, hermanos. Solamente tenemos los anuncios. ¿Y cuántos tienen hambre? Amén. Muy bien. Pues rápidamente vamos a concluir con los anuncios. Solamente diciéndoles que no se pierdan el próximo domingo el mensaje que viene, porque es con la ayuda de Dios la continuación. Parucía, el Señor se manifiesta. ¿Pero qué viene a hacer? No se pierda el próximo domingo el tema resurrección. ¿Cómo? Resurrección, donde vamos a ver todos los muertos resucitados. ¿Y cómo será eso? Pues vamos a ver lo que dice la Biblia. No se pierda el próximo domingo el mensaje resurrección de todos los muertos. Muy bien, ahora aquí tenemos con nosotros, siempre le damos la bienvenida a nuestras visitas, doña Iliana Román y doña Dina Román. ¿Dónde están? Ahí están, mire, están juntas nuestras amadas hermanas. Bienvenidas. También Linda Celeste y Marlon Enrique. ¿Dónde están? Ahí están juntos. Muy bien, bienvenidos. Y le damos un aplauso de bienvenida. Amén. Bárbaro. Sean siempre bienvenidos. Y además de eso, pues tenemos hoy, Dios primero, los del staff, la actualización ministerial a las 6:40 y también animando siempre a todo el staff. Mire qué bonito. Ya los hermanos nuevos del staff se están poniendo las pilas, comenzando ellos en los cargos con todos los fierros, dicen. Ahí está, mire qué bonito. Entonces, ya nuestra hermana Sara, directora de diseño de planta, su equipo de apoyo, mi estimado Marlon Enrique, mi estimada hermana Sandra, todos los que colaboran al 100%. Y por eso es que ustedes pueden ver, pues gracias a Dios, cómo va avanzando la decoración, el diseño de planta. Que como expliqué en el video, el diseño de planta es todo el diseño del interior del edificio. El ornato, la decoración, las cortinas, los colores, las sillas, todo como está ahí. Entonces, mire qué bonito, mire qué bendición. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. ¿Sí o no? Así que cuando usted mire que un hermano se pone las pilas y sirve en la iglesia, estimúlelo con una felicitación. Gracias, hermano. Gracias por seguir así, hermana. Porque eso muestra la actitud que tenemos todos los cristianos. Así que por eso es que, por ejemplo, su servidor así es. No paro de dar gracias, no paro de celebrar. Gracias, hermano, porque 4 años después, o sea, pasaron 4 años y gracias a Dios está chévere. Mire, 4 años esperamos. Entonces, es una gran bendición para mí, sobrepasa todas las expectativas, pero estamos contentos, ¿sí o no? Amén. Ahí está, mire qué bonito. Estimulémonos más al amor, más a la buena obra. Demos gracias, celebremos, agradezcamos. Ya nuestro hermano Isaías viene con todo también, ¿sí o no? Mano de construcción, de mantenimiento también. Ahí se va a poner al día, mi hermanazo. ¿Y qué pasa después? Además de ponerse al día, pues también super culto de damas. ¿Dónde está la hermana Arelis? Hermana Arelis, ¿qué se hizo? Allá está, super culto de damas. ¿Dónde están las damas? Un grito. Amén, ahí están las damas. No se pierdan este martes, de este martes al otro, el primer. ¿Cómo? El primer super culto de damas aquí, día martes 27 a las 5, ¿verdad, hermanasa? A las 5 p.m. comenzar puntual es la idea, con la ayuda de Dios. Aquí, super culto de damas, con el tema, hermanasa, el tema, ¿quién soy yo para Dios? ¿Quién soy yo para Dios? No se debe perder ese temazo, porque muchas veces
nosotras como mujeres, no, las damas muchas veces podemos otra vez yo empatizando, sufrir de que no sabemos para qué estamos o nuestra estima, nuestro valor, nuestra importancia. Pero desde ya decimos de que sin las mujeres nosotros nos morimos. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Dónde están los varones? No puede ser. ¿Sí o no, varones, que sin ellas nos morimos nosotros? Nos morimos. Mi esposa se va 3 días a visitar a su familia. Yo me muero. Ahí está. Entonces, no se pierdan ese mensaje, el valor que tiene usted. ¿Quién es usted como mujer para Dios? No se pierda. Superculto de dama. Vienen con todos los fierros, los nuevos hermanos del staff. Los ujieres vienen con todo. Dice que van a renovar votos, van a renovar todo. Viene con más poder. Los hermanazos. Los hermanos que predicamos vienen con más power también. El hermano Manuel debutando y así. Y todos los hermanos, el hermano Luis también viene más poderoso. Yo no sé, pero en la clase de hoy, magistral, el hermano Luis de Apocalipsis. Ya, o sea, potente. Mire qué chévere. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahorita nos estamos estimulando, gracias al Ministerio Infantil también, porque dice, vamos con todos los fierros. Nuestra estimada colaboradora Belinda, hermana Belinda, ahí, gracias, porque está dando clase a los niños, dice, yo me apunto. Gracias, mi estimada hermana, con todos los fierros. Ahí estamos, miren. Así que los hermanos del staff, los colaboradores, todos los que están en las redes sociales también, el hermano Ever, con todos los fierros. ¿Quién se me perdió? No, ahí estamos, ¿verdad? Los Ujieres, el hermano Luis, todos. Y el equipo de apoyo colaborando también. También la hermana Lilian se anexó al equipo de apoyo de la hermana Sara, mire qué bonito. Y dice, yo vengo con todo, con ese jardín lo voy a poner como aquella foto de la iglesia verde, así lo voy a poner, dice. Ese entusiasmo es lo que queremos. Mire qué bonito, ese entusiasmo potente. Así que hoy no se pierdan, hermanos del staff, la actualización a las 6:40. El miércoles hay que orar, 6 de la tarde aquí, y nuestro hermano Luis continúa con todo el capítulo 2 del Apocalipsis. No se lo pierda para llevarle la idea. Apocalipsis, capítulo 2, el miércoles. ¿Dónde está la tribu de la hermana Lilian? Amén. ¿Y el hermano Isaías? Amén. ¿Cuándo nos vemos? ¿Mañana? ¿Mañana se puede? Correcto, porque el martes tiene turno mi hermanaza. Mi hermanazo dice que el lunes puede solo. Bárbaro. Lunes a las 6:45 le caemos con la ayuda de Dios. ¿Dónde está la tribu de la hermana Linda Celeste? ¿Qué se hizo? Ahí está. El jueves a las 6, Dios primero. Ahí caemos con todos los fierros. Y el viernes a las 5:30, ¿dónde está la tribu de la hermana Sandra? Ahí está. Pero la tribu de la hermana Sandra nos movemos a la casa por esta vez que diga. Una vez vamos a estar en la casa del hermano Julio y luego en la casa de la hermana Sandra. Así que la tribu de la hermana Sandra este viernes, Dios primero, en casa del hermano Julio Medrano, ahí con todos los fierros. Siembra generosa, 2.340 para honra y gloria de Dios. Meta cumplida, 111%. No hay cumpleañeritos, ¿correcto? Así que Dios les bendiga. Estamos despedidos y hasta la próxima. Amén. Música, maestra.
Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu.
barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro quiero ser, en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro quiero ser, en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Cristo vive en mi barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro quiero ser, en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu.
todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que... yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu.
Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos, ya no vivo yo. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos, ya no vivo yo. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos, ya no vivo yo. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Yo
todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mi, barro quiero ser, en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza. Perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu.
vive en mi barro, quiero ser. En tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Perfecta gracia que me ha rescatado, tú eres vida, la esperanza. Perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu.
que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que... yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu.
Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos, ya no vivo yo. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Para